Sí, en este año se registraron 2 casos de síndrome urémico hemolítico acá en la Ciudad Azul, que los recibimos acá en el hospital y por su complejidad, digamos, fueron derivados a centros de mayor complejidad, algo que nos llamó poderosamente la atención porque veníamos con 0 casos los 2 años previos de esa patología acá en la ciudad. Así que por eso queremos reforzar un poco la prevención para evitar, porque es una enfermedad prevenible, es una enfermedad que se contagia a través de los alimentos o aguas contaminadas con bacterias, sobre todo la bacteria Escherichia coli y una cepa de esa bacteria. Generalmente se da en alimentos de carne mal cocida, que puede ser no solo la carne picada, sino cualquier carne mal cocida. También se da con vegetales contaminados, aguas contaminadas, también con lácteos no pasteurizados o por la pérdida de la cadena de frío de estos lácteos. Estos casos se presentan generalmente con diarrea, a veces con sangre y a veces sin sangre. Ese es el primer síntoma, que se ve acompañado después por edema, que es inflamación, es la acumulación de líquido en algunos tejidos del cuerpo, generalmente a nivel de los ojos y en otras partes del cuerpo. El paciente deja de orinar o orina menos de lo habitual, se ve alteraciones a nivel del laboratorio, donde bajan los glóbulos rojos, bajan las plaquetas por toda la toxicidad que genera esta bacteria en el organismo. El paciente empiezan a funcionar mal sus riñones y necesita atención inmediata. ¿A partir de qué edad se pueden dar estos casos? Bien, a partir de la incorporación de la alimentación, que generalmente en realidad la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría la recomienda a partir de los 6 meses, pero vemos que a veces por ahí se da antes la alimentación. Y generalmente hasta los 6 años. Si bien se extiende y puede verse en personas de riesgo como embarazadas o adultos mayores con inmunodeficiencias o personas de otras edades con inmunodeficiencias, la edad es menores de 6 años. Bueno, Constanza, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo acudir al médico? ¿Cuándo, mejor dicho, acudir al médico o al hospital? En realidad, la prevención es fundamental porque yo aconsejaría, bueno, por parte de lo que yo hago en mi casa, ¿no? Es no darle carne picada mal cocida a los chicos. ¿Esto qué quiere decir? Que eviten el consumo de hamburguesas, sobre todo. Las peores son las que son preparadas en la casa, porque uno a veces piensa, no, pero se la preparé yo. No, no es así. ¿Por qué? Porque en realidad la bacteria pasa a la carne cuando se hace la faena, ¿sí? Entonces queda contaminando la carne. Entonces, por ejemplo, un bife, si yo, nomás con que yo lo cocine, listo, porque la bacteria queda sobre la superficie. Pero ¿qué pasa con la carne picada? La incorporamos adentro a la bacteria. Entonces ahí sí tiene que estar muy bien cocida. Entonces yo, bueno, evitaría darle directamente carne picada. En el caso de que se le dé, bueno, tener la prevención de que esté bien cocida. Lo mismo pasa con los chorizos. Uno piensa que, bueno, no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Entonces el chorizo, si le vamos a dar chorizo, cortarlos en forma de mariposa, cocinarlos bien adentro. Después el tema de los lácteos, que no hayan perdido la cadena de frío, eso es muy importante, porque a veces en la pasteurización quedan algunas bacterias y entonces cuando se pierde la cadena de frío pasa eso. Bueno, el tema de las verduras, lavarlas bien, porque a veces las verduras se lavan con aguas que tienen contaminadas con materia fecal. Entonces se riegan, con agua contaminada con materia fecal, entonces es muy importante también o evitar darles verduras que no están cocidas o bien lavarlas muy bien. ¿Sí? Y bueno, ¿cuándo acudir al médico? Bueno, el chico sufre un deterioro importante, o sea, se le ve el deterioro, o sea, va a tener anemia, va a ver que el chico está decaído, muy decaído, pero bueno, no es algo que por ahí se da en todos los casos. Entonces, bueno, si uno ve que el chico tiene diarrea con sangre, obviamente, urgente, ¿no? Por ahí también reforzar mucho la contaminación cruzada, el tema de si nosotros manipulamos carne cruda, no utilizar los mismos utensilios para cocinar los demás alimentos, lo mismo el guardar los alimentos en la heladera. La carne cruda debe estar en recipientes especiales, generalmente se debe incorporar en los recipientes inferiores para que no haya contaminación con los otros alimentos que están cocidos. Nunca mezclar alimentos cocidos con crudos, por esto de la contaminación cruzada. El lavado de manos es fundamental al preparar las mamaderas, porque a veces cambiamos pañales. Esto se ha visto en guarderías, no acá en Azul, pero en otras guarderías de Argentina. Argentina es una ciudad, es un país donde
endémicamente es una enfermedad que se ve mucho. Se ha visto con la contaminación al cambiar pañales con niños que tenían la bacteria en la materia fecal y se han preparado mamaderas de otros niños y a través de esa contaminación. Entonces el lavado de manos es fundamental y estar bien atentos, saber de que si hacemos una cocción homogénea tiene que superar los 70 grados para que la bacteria se muera. Entonces tiene que ser homogénea en toda la superficie de la carne. Si no podemos garantizar eso, no darles alimento a nuestros hijos. Saber que las hamburguesas compradas también en carritos o en lugares donde no están habilitados es mucho más riesgoso porque no está habilitado por bromatología o por la entidad que corresponda. Entonces, asegurarnos en casa de cocinarla bien y sí, lo que recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría es no dar alimentos con carne picada a los menores de 6 años.